El tema número 2 de una serie de estudio, ahí está en pantalla, que hemos titulado 500 años de la Reforma, y el día de hoy vamos a ver el tema número 2. Si es tan amable, hermanos, vayamos a la palabra, a Mateo 10:26. Mateo capítulo 10, verso 26. Póngase en pie unos minutitos, unos segunditos, para que leamos la escritura juntos, hermanos. Aleluya. Vamos a leer hasta el 28. ¿Lo encontró? Bueno, dice la palabra así. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Vamos a orar. Gracias, Señor, en esta mañana que nos ha regalado, Padre, para estar en tu casa, y estamos acá contentos, agradecidos, Padre, por la vida y por todas las demás bendiciones que nos concedes. Padre, gracias por la congregación, gracias por todos los hermanos, y en este mes que estamos estudiando este tema tan importante, que no resulte ni aburrido ni tedioso, sino edificante, para que todos aprendamos lo que es tu voluntad, Señor. Dame gracia, dame sabiduría para poder hablar tu palabra, en el nombre de Jesús. Siéntense, hermanos. Gloria al Señor. La serie se titula, hermano, a 500 años de la Reforma Protestante, y 500 años es mucho. O sea, ya estamos hablando de un buen rato que eso sucedió. Pero muchos cristianos no saben qué es la Reforma Protestante, cuál es su importancia, por qué se dio la Reforma Protestante. Y eso es el objetivo de aclarar, hermanos, en esta serie. ¿Ok? Para los que vinieron el día de hoy por primera vez o no estuvieron el domingo pasado, les recomiendo que, para que entiendan mejor este tema, hermanos, vean el tema 1. El tema 1 lo dimos la semana pasada. Se tituló ¿Por qué fue necesario o por qué fue necesaria la Reforma Protestante? Y ahí, en ese tema 1, yo creo que eso tratamos de aclararlo y tratamos de entender mejor por qué tuvo que suceder, por qué fue necesario y de hecho indispensable que sucediera. Ok, pero ahora, ¿qué fue la Reforma Protestante? Que ya entendimos por qué fue necesaria, pero ahora ahora ¿qué fue la Reforma Protestante? Octubre, hermanos, es uno de los meses más bonitos del año, ¿verdad que sí? A mí me gusta mucho octubre. Es un mes que los árboles aquí en Georgia se ponen hermosos, el clima está muy agradable, no hace ni frío ni calor, pero generalmente octubre, hermano, está relacionado con una fiesta muy popular que todos conocemos o hemos visto, o quizás algunos todavía erróneamente hasta celebran, que es la fiesta del Halloween. En mi colonia, donde vivimos actualmente, ya los vecinos comenzaron a adornar todo con telarañas, con arañas, con payasos horripilantes, con brujas y con todo tipo de cosas. Generalmente octubre está asociado con el color naranja, el color negro. La gente adorna su casa para que parezca una casa de terror, disfrazan a sus niños, los mandan a pedir dulces, y los adultos pues se van ese día a algún baile, alguna fiesta de disfraces. Eso es el contexto de octubre a nivel secular. Pero mientras todo eso sucede a nivel secular, nosotros los creyentes deberíamos de tener bien claro un acontecimiento que se dio en octubre
para ser exactos, el 31 de octubre de 1517. Amén, estamos hablando prácticamente, nos estamos remontando a la Edad Media, a los inicios del Renacimiento. ¿Ok? ¿Qué sucedió? Bueno, ese día, el 31 de octubre de 1517, por la mañana, se dio inicio sin querer queriendo, como dice el dicho, a lo que hoy conocemos como la Reforma Protestante. ¿Ok? Es muy importante. ¿Por qué tenemos que nosotros los creyentes, hermano, conmemorar este evento? Prácticamente, escuchen, hermano, el nivel de importancia de la Reforma Protestante es el segundo evento más importante en la historia de la iglesia. El segundo es el día que la iglesia nació. Ese es el nacimiento de la iglesia en el año 33, en Hechos 2, en día de Pentecostés, es prácticamente, hermano, el evento más importante de la iglesia. Pero ¿cuál es el segundo? El segundo, hermanos, es cuando se inició la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque este evento hizo que la iglesia diera un giro de 180 grados. La iglesia, hermanos, estaba en la Edad Media prácticamente perdida. Había abandonado todo el cristianismo del primer siglo, todo el cristianismo apostólico de la primera etapa de la iglesia, y se había vuelto más que nada una organización de corte político. La iglesia se había hecho un lugar lleno de herejías, lleno de falsos maestros, se había metido a la iglesia, hermano, mucha superstición, muy clásico, muy típico de la Edad Media. Entonces, la pregunta es, para muchos, ¿la Reforma Protestante debería de ser motivo de gozo o motivo de lamento? Porque hay gente que también, hermanos, odia la Reforma Protestante. La Reforma Protestante es odiada por muchos porque entienden que la Reforma Protestante dividió a la iglesia para siempre. Pero un cristiano que lee su Biblia debería de saber que la Reforma Protestante debe de ser motivo de gozo, porque es lo que partió la historia de la iglesia después de su nacimiento. Fíjese, la palabra reforma simplemente significa, traje una lámina, no sé si la pueden poner, hermanos. Simplemente significa volver a la forma original. Eso es lo que significa la palabra reforma. Por eso cuando se mete a una persona a la cárcel, se supone que el propósito es reformarle. Reformarle es que vuelva a ser un buen ciudadano como era antes, que comenzara a practicar el delito que lo llevó a la cárcel. En ese sentido, la palabra reforma, cuando hablamos de la Reforma Protestante, significa que los reformadores pretendían que la iglesia de la Edad Media volviera a ser la iglesia del primer siglo. Esa era la meta, que la iglesia volviera a la palabra, que la iglesia volviera, hermano, a aquel cristianismo apostólico del primer siglo, que era un cristianismo sano. Cuando leemos el libro de los Hechos, nos damos cuenta del cristianismo tan maravilloso que se vivía en el primer siglo, el cual se perdió lamentablemente con el avance del tiempo. ¿Ok? Pero los reformadores llegaron a entender esto. Es mejor que la iglesia esté dividida por la verdad, dividida de Roma en amor a la verdad, que unida a Roma en la mentira, en el error, en algo que no está glorificando la palabra. Entonces, el mundo católico romano apostólico moderno, hermanos, desacredita la reforma, y para ellos la reforma es como una mancha en la historia de la iglesia cristiana. Eso es para los romanos, los católicos romanos, la reforma, porque acusan a Martín Lutero de haber armado la más grande división en la iglesia, en la historia de la iglesia. Pero cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia, nos damos cuenta, hermano, que en realidad la división más grande en la historia de la iglesia católica romana no fue la reforma. La división más grande de la historia católica romana fue el gran cisma del año 1054. No sé si usted sabía. Estúdielo y le va a parecer muy interesante. En el año 1054, hermano, hubo una lucha de poder entre los líderes de la iglesia católica, y unos ponían a un papa aquí y otros ponían a otro papa de este lado, y los papas comenzaban a pelear el título para ver quién era el original.
Y así estaban por periodos de tiempo, hasta habían guerras entre los romanos y el imperio de Constantinopla, porque el obispo de Constantinopla decía yo soy el papa y el obispo de Roma decía yo soy el papa. En ese entonces se acuñó la frase antipapa, el papa que había puesto Roma y el papa que había puesto Constantinopla, a quien llamaban el antipapa. Y se comenzó a hacer una guerra tan grande en la Iglesia Católica Romana que no sé si usted sepa, pero eso en 1054 se dio algo que se conoce históricamente como el Gran Cisma y nacieron dos iglesias católicas. No sé si usted sabía, pero desde 1054 existen dos iglesias católicas: la Iglesia Católica Ortodoxa de Constantinopla y la Iglesia Católica Romana Apostólica. Hay dos. Bueno, para los que no sabían, pueden estudiar e investigar ese dato. Yo sé que de repente, hermano, en este tipo de series yo me meto en algunos temas de corte histórico. Por eso les dije la semana pasada, investiguen un poco, prepárense un poco para que no vengan en cero y les cueste mucho agarrar el hilo, porque el hilo es largo. Estamos hablando de 2000 años de historia y agarrar el hilo pues es un poco difícil. Pero no se preocupen, no todos lo sabemos todo, todos estamos aprendiendo, ¿ok? Ahora, ¿fue la reforma igual que el Gran Cisma? No, porque el Gran Cisma fue una división dentro de la Iglesia Católica por hambre del título para ver quién era el Papa y quién iba a ser el imperio en turno. Y el cisma no fue, ese fue el carácter del cisma de Oriente. Pero la reforma no, la reforma, los reformadores no perseguían hambre de poder ni de títulos. Lo único que los reformadores querían era que la iglesia volviera a la sencillez del primer siglo, que volvieran al amor a la palabra, al amor al prójimo, al amor a Dios. ¿Ok? Ahora, antes de entrar a analizar nuestro pasaje brevemente, quiero hacer una aclaración. Nosotros como iglesia nos consideramos una iglesia reformada. ¿Ok? Reformada. Aclaro, no somos luteranos, tampoco somos calvinistas. Somos una iglesia cristiana, evangélica, que predicamos la Biblia. Porque mucha gente cree que este tema de la reforma solo le debe interesar a los luteranos o a los calvinistas. No. Si la iglesia evangélica de estos tiempos está contra la reforma, solamente hay una explicación: está con Roma. Esa es la única explicación que podría yo, que alguien diga, nosotros somos una iglesia evangélica cristiana, pero estamos en contra de la reforma. Es imposible. Todas las iglesias cristianas, evangélicas, protestantes, cristocéntricas, bíblicas, que nuestro mensaje es la palabra, que amamos la palabra, debemos por fuerza conmemorar la reforma, porque fue a raíz de la reforma que nació el protestantismo que hoy nosotros conocemos. Así que para la iglesia cristiana de estos tiempos solamente hay dos opciones: o están con Roma o están contra Roma. O sea, solamente hay dos opciones: o abrazas la reforma y las doctrinas bíblicas de la reforma que se rescataron en el siglo XVI, o abrazas los dogmas católicos, romanos, apostólicos, que no están de acuerdo a la escritura. Entonces, en ese sentido yo les aclaro, somos una iglesia reformada, porque creemos sinceramente que la reforma fue prácticamente algo de Dios. La reforma fue un despertar que Dios puso en el corazón de los reformadores para que la iglesia resucitara de entre las cenizas y hoy podamos tener un cristianismo bíblico una vez más. ¿Ok? Vamos a analizar brevemente nuestro pasaje. Solamente dos frases prácticamente son las que me voy a centrar ahí en Mateo, donde leímos 10:26. La frase número 1 es que Jesús les está advirtiendo a sus discípulos, se le está diciendo que habrá persecución. De hecho, todo el capítulo de Mateo 10 es un tema en donde Jesús está tratando de advertirle a sus discípulos lo caro que iba a costarles seguirlo a él. Y les dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Y sabemos que la mayor parte de los apóstoles murieron como mártires, excepto Juan, que murió longevo y lleno de días, como la tradición no lo enseña. Pero de ahí en fuera, todos los demás apóstoles murieron como mártires. Unos fueron traspasados a espada, alguno de los apóstoles fue amarrado en caballos y arrastrados por las plazas, otros fueron despeñados del templo. Pedro, la tradición enseña que fue crucificado. En fin, la situación fue bien difícil para ellos. Todo eso se cumplió en el siglo I. Pero eso, hermanos, se volvió a repetir en el siglo XVI. En esta ocasión se volvió a repetir. En el primer siglo la persecución era por
a manos de la iglesia judía, de los judíos que creían que el cristianismo era una secta, y también era a manos del imperio romano. Pero en el siglo XVI la persecución, hermano, fue a manos de la misma iglesia. Los reformadores tuvieron que pelear contra la misma iglesia que se supone los debía de proteger y defender, y era su enemiga. Fue la que los juzgó, los persiguió, los enjuició y a muchos asesinó. Pero Jesús advirtió en su palabra específicamente a sus discípulos del primer siglo y por extensión a todos los que somos sus discípulos, que no temiéramos al que puede destruir el alma y el cuerpo. No temiéramos al que puede destruir el cuerpo, sino a quien puede destruir el alma y el cuerpo, hermanos, en el infierno. ¿Y quién es ese, hermano? Hay muchos cristianos que todavía creen que el que puede destruir el alma de una persona en el infierno es el diablo. No sé si han oído cristianos: se murió alguien, el diablo lo mató. Se murió alguien, el diablo se lo llevó. No, hermanos, el que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno es Dios. Pastor, pero ese Dios no es mi Dios, porque mi Dios es un Dios de amor. Bueno, peléese con este versículo entonces, porque yo no lo escribí. Está aquí en la palabra, está en la Biblia. En otras palabras, escuche, si nosotros ponemos esto en un lenguaje que nosotros entendamos, Jesús les está diciendo a sus discípulos y por extensión a nosotros: vayan a aquel lado, pero allí los van a querer matar. Y si tú venías y le decías a Jesús: Jesús, me quieren matar, ¿eso es todo lo que te quieren hacer? O sea, para Jesús no era alarmante que quisieran matar a sus discípulos. Al contrario, era señal de gozo y de alegría. Morir por la causa del Señor. Mire cómo lo expresó Pablo. Veamos Filipenses 1, 19 al 21. Filipenses 1, 19 al 21, hermanos. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Estaba preso el apóstol Pablo. Dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Estaba preso, pero no estaba exento de ser torturado. Como bien nos enseñaba el hermano Dani en el estudio del viernes, Pablo estaba preso y en cualquier momento podía llegar un verdugo a abrir su celda y decirle: serás ejecutado. Pero Pablo habla con optimismo y dice: por medio de la oración o la suministración del Espíritu del Señor, yo puedo ser liberado. ¡Ay, qué bueno! Pero escuche, dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. ¿Cómo? O por vida o por muerte. Ve al apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo dice: yo estoy preso, si soy liberado, gloria a Dios, con mi vida glorificaré al Señor. Pero estoy preso y entiendo que en cualquier rato viene un verdugo a decapitarme, y con mi muerte yo glorificaré a Dios. Gloria a Dios. Suena fácil decir esto, es fácil leerlo, pero imagínense la convicción profunda en la vida del apóstol Pablo, hermanos, para decir estas palabras. Nosotros las decimos del diente al labio, pero que estén a punto de decapitar a tu esposa o a tu hijo y te digan: niega tu fe para que los dejemos vivir. Entonces Pablo dice: ya sea por vida o por muerte, de todos modos yo glorificaré al Señor. Para una persona, hermano, cuando su pasión es Cristo, la eternidad está más clara. Pero cuando el mundo nos atrapa, hermano, en todos sus placeres y sus deleites, la eternidad empieza a hacerse difusa. Mucha gente no está segura en realidad, hermano, de su eternidad. Pero le voy a decir una cosa, hermano: el mundo le paga mal a los que bien les sirven. Este mundo, hermano, nada bueno nos ofrece. Para los que se aferran al mundo, a sus placeres, aquí yo quiero lograr todo lo que yo quiera, ser feliz, ¿sí? El mundo no te va a compensar por ser fiel a él. El único que tiene recompensa y de vida eterna para los que somos fieles a él, y si nos toca ser fieles hasta la muerte, es Jesús, hermanos. ¿Tenemos claro eso?
Bueno, vamos a entrar entonces un poco al tema. Ya analizamos nuestro pasaje un poco, ya entendimos que esto se refirió a los cristianos del primer siglo, pero aplicó a los reformadores. Sería injusto que hablemos de la reforma sin hablar un poquito, por lo menos, de lo que se conoce históricamente como la prerreforma. Es decir, un periodo antes de la reforma, donde ya algunos hombres, antes que Lutero y antes que Calvino, habían protestado contra Roma. Habían dicho, no, demasiada riqueza, demasiado poder. ¿Por qué están buscando tanto poder, tanta gloria si los apóstoles eran pobres? Hubo uno de los reformadores, hermano, que hasta lo escenificó en las calles y vistió a una persona como si fuera Jesucristo, pobre, y vistió a alguien con todas las ropas del Papa y los comparó y les dijo, analicen el cuadro. Sí pueden ver la dimensión del asunto. Cómo el que se dice ser vicario de Cristo viste con esa garbo, con esa pompa, con esa riqueza, con esa exuberancia. Y el mismo Cristo fue humilde, fue pobre, fue sencillo. Él mismo dijo, yo no tengo ni siquiera una almohada donde recostar mi cabeza. Y mire que las almohadas son importantes. No sé si a usted le pasa, pero yo no puedo dormir si no estoy con mi almohada. A veces cuando salimos o vamos a otro estado, hasta le digo a mi esposa, no se te olvide mi almohada. Porque si voy a ir 3 noches en vela si no me la llevo. Y fíjese, somos tan vanos, hermano, que hasta en ese detalle, ¿quién agarró mi almohada? Jesús dice que no tenía ni siquiera una almohada donde recostar su cabeza. Como que uno se impone a cierta almohada. Y a veces tu almohada es la más horrible de la casa, pero esa es la única donde tú puedes dormir. Es imposible que hablemos de la prerreforma sin mencionar a 2 hombres. Número 1, Juan Wycliffe o John Wycliffe. Este hombre vivió del 1300 a 1384. Hermanos, era un teólogo inglés. Y este hombre rechazaba profundamente la doctrina de la transubstanciación. Muchos años, 200 años antes que Lutero, ya John Wycliffe estaba en contra de eso. No, eso es imposible. La doctrina de la transubstanciación es una doctrina católica que enseña que en el momento en que el sacerdote consagra el pan y el vino, en ese preciso momento se vuelve literalmente el cuerpo y la sangre de Jesús. Y John Wycliffe dijo, no, eso no es cierto. En los tiempos de Wycliffe, la iglesia romana exigía que las iglesias de diferentes lugares juntaran dinero y enviaran esa riqueza a Roma. Él se opuso contra eso también. Él se oponía al hecho de que Roma enseñaba que solamente a través del clero tú podías tener comunión con Dios, porque eso enseñó la iglesia católica en la Edad Media. Si tú quieres ir a Dios, tienes que venir por medio de nosotros. Tú no puedes ir directamente a Dios. Y John Wycliffe dijo, no, una persona puede tener comunicación directamente con Dios obedeciendo la Biblia. Y entonces él se dio a la tarea, hermano, de traducir una Biblia al inglés, pero en ese entonces no existía la imprenta. Se imagina la labor, eran copias hechas a mano. John Wycliffe, hermano, fue acusado de herejía y muchos años después de que ya había muerto y había sido sepultado, la ira de Roma fue tan grande contra él que exhumaron su cuerpo, lo desenterraron y lo quemaron, porque había sido acusado de herejía. Y brevemente vamos a hablar de otro, Jan Hus, que fue un hombre también que vivió de 1372 a 1415, y él de alguna forma fue influenciado por Wycliffe. Afirmaba Jan Hus que la Biblia era la máxima autoridad y que Cristo era la verdadera cabeza de la iglesia y no el Papa, como enseñaba Roma. Ustedes han escuchado esta frase que voy a mencionar, la acuñó Jan Hus: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Es una frase muy famosa, hasta los ateos la usan. Fue un cristiano, Jan Hus, que la usó, hermanos, para precisamente decir, aunque les parezca muy duro lo que yo les voy a decir a Roma y al Papa, lo siento, prefiero herirlos con la verdad que hacerme partícipe con ustedes de una mentira. Fue excomulgado por Roma y con engaño lo mataron. Lo citaron a un concilio, el famoso concilio de Constanza, y le dijeron que la razón por la que lo habían invitado era para debatir con él y analizar algunos temas teológicos, pero realmente era una trampa. Lo arrestaron y lo ejecutaron en la hoguera.
La tradición enseña, hermano, que Jan Hus cantaba tan duro cuando estaba siendo quemado en la hoguera, alabando y bendiciendo al Señor. Suena fácil, Jan Hus murió en la hoguera. Pero piénselo, si a veces con una quemadita, hermano, ahí estamos heridos. Después de que él fue ejecutado, se levantó una gran multitud de gente a seguirlos. Fueron conocidos como los husitas, y se estaba gestando ya el momento en que la reforma se daría. Esto fue un proceso de prerreforma. Pero ok, entremos entonces a la reforma. ¿Qué fue la reforma? Ok, y es imposible hablar de la reforma protestante, hermanos, sin que hablemos de Martín Lutero. Ok, Martín Lutero, más o menos para que usted se imagine el cuadro. Usted se imagina cuando Moisés llegó a Egipto con un palo de madera y le dice al faraón: dice el Señor que dejes ir a mi pueblo. Moisés estaba enfrentando al hombre más poderoso de la tierra. Más o menos eso fue Lutero. Lutero fue como un Moisés en ese sentido. Se rebeló contra la organización y el hombre más poderoso en la tierra de aquel entonces, contra la Iglesia Católica Romana y contra el mismo Papa. O sea, fue un hombre muy valiente, fue un hombre muy intrépido que estaba dispuesto a sufrir todas las consecuencias que esto le trajera. Eso le valió el título de el padre de la reforma. Siempre que hablamos de la reforma protestante, el padre de la reforma protestante es Martín Lutero. Todo comenzó por su enojo, hermano, enardecido contra las indulgencias. Él estaba predicando contra este trámite que consistía en comprar perdones, y todo iba bien, pero la gota que derramó el vaso fue que un día Juan Tetzel, uno de los más grandes vendedores de indulgencias de Roma, llegó a la provincia donde Martín Lutero tenía su iglesia. Y todo estaba bien mientras andaba pidiendo indulgencias por otros lados. Pero cuando llegó a la provincia donde él estaba, Martín Lutero habló con su congregación y les dijo: cuidadito y me van a comprar indulgencias. El perdón es algo que Dios da a través del arrepentimiento. Eso es una mentira. ¿Y sabe cuál fue el colmo? Que muchos, hermanos, que oyeron esa advertencia fueron a comprar indulgencias a John Tetzel, a Juan Tetzel. Entonces eso fue la gota que derramó el vaso, y Martín Lutero escribió 95 tesis contra las indulgencias. Algunas decían cosas como, por ejemplo: ¿por qué el Papa, que es el hombre más rico del mundo, no construye la basílica con su dinero? ¿Por qué tiene que engañar a los pobres robándoles su dinero y por medio de eso construir la basílica? Decía muchas otras cosas en un tema de esta serie. Lo vamos a ver, vamos a analizar las tesis de Lutero. Ok, pero Lutero, hermanos, el día de hoy es amado por muchos y odiado por muchos. Por ejemplo, el Papa León X, que era el Papa en turno cuando se dio la reforma protestante en 1517, dijo: ese es un monje, ese monje es un cerdo. Lo comparó con los cerdos salvajes, porque León X era aficionado a ir a la cacería de cerdos salvajes. Y es un borracho, es un loco, es un monje alemán que ha enloquecido, no le hagan caso. Ese fue el estigma que él comenzó a ganar de parte de Roma por levantarse a protestar, hermanos, contra las indulgencias. Pero vamos a aprender un poquito acerca de Lutero. Lutero, hermano, nació y creció en una familia católica. En eso él había sido instruido, pero no era su inclinación. Él no tenía una inclinación religiosa. Su inclinación era más hacia la filosofía, hacia las leyes. Pero un día él tuvo una experiencia en donde casi muere. Está visitando a su familia y en el camino hay una tormenta eléctrica tan tremenda que en un momento determinado le cayó un rayo muy cerca y sintió que ese rayo lo iba a matar. Y él exclamó a gran voz, invocando a la patrona de los mineros, porque su padre era minero y esa había sido su formación. En su entendimiento, en este momento él estaba invocando como algo bueno: Santa Ana, sálvame, que me haré un monje. Hizo un voto en ese momento, en su entendimiento, de él a Santa Ana, la patrona de los mineros, porque su padre era minero. Esto suena a idolatría, pero después, cuando él nace de nuevo, él es el principal opositor contra la adoración a los santos. Pero aquí lo hace en el entendimiento de lo que él cree que es lo correcto. 15 días después se presentó a un convento de los agustinos para cumplir su promesa.
a los 24 años fue ordenado como sacerdote y él estaba, ahora ya había pasado a ser un hombre devoto, que creía lo que Roma le decía y lo que Roma le enseñaba. El problema fue, fíjese, una de las crisis más tremendas de Lutero fue cuando él viaja a Roma. Eso fue lo que desató el problema, porque para él Roma en la Edad Media era conocida como la ciudad eterna, la ciudad santa. De hecho, cuando usted estudia historia, el Imperio Romano se llamaba el Sacro Imperio Romano. Sacro significa santo. Entonces, para él ir a Roma era una experiencia que iba a ser transformadora, renovadora, que lo iba a hacer más espiritual, más sujeto a Dios. Eso fue lo que él pensaba. El problema fue que cuando él llega a Roma, encuentra un lujo exagerado. La gente vendiendo, hermano, reliquias por todas las calles, crucecitas, ofreciendo todo tipo de favores, los clérigos a cambio de dinero. Descubrió que había burdeles exclusivamente para monjes, para curas. O sea, fue un desencanto tremendo el que Lutero recibió cuando él fue a Roma la primera vez. Fue todo lo contrario de lo que él estaba esperando. Y esto le creó en él una especie de frustración. Cayó en una depresión tremenda, se autocastigaba, se dormía casi sin ropa para soportar el frío, hacía largos ayunos que más tarde en su edad ya adulta le afectó tremendamente su estómago. Porque él entendía que Roma le decía: tú tienes que hacer obras, y entre más obras tú hagas, serás más atractivo para que Dios te ame. Porque eso es lo que Roma enseña. Por eso es que Roma bautiza a los niños, porque ellos entienden que el bautismo da gracia, y la gracia hace que seas aceptado por Dios. Pero la Biblia, cuando habla de gracia, habla de un favor no merecido, el cual tú no hiciste nada, absolutamente nada para merecerlo. Entonces él, creyendo lo que Roma enseñaba, rezaba el rosario, hacía largas penitencias, hacía largas confesiones. Los que lo confesaban estaban cansados de Lutero, le tenían hasta miedo, porque las confesiones de él duraban 3-4 horas. Y si se le olvidaba una cosita pequeña, tuve un mal pensamiento contra un monje del convento, tenía que regresar a seguir siendo confesado. Al punto que un confesor una vez le dijo: Martín, si te vas a venir a confesar, por favor, comete pecados dignos de confesión antes de venir, porque las bagatelas que vienes a decir no tienen importancia. Pero él entendía que esa era la forma de ganar su salvación, por medio de obras. Cuando él entró en esa gran crisis, hermano, un fraile ya avanzado en edad le recomendó que leyera los escritos de Pablo. Martín Lutero se enfocó a la carta de los Romanos y estaba luchando porque no entendía por qué Romanos enseña que el justo por la fe vivirá. ¿Cómo es eso que el justo por la fe vivirá? Pero si Roma dice que es por las obras, y la Biblia dice que es por la fe, que tú eres justificado por la fe, llamado justo delante de Dios. No voy a ahondar en eso, hermano, de la justificación, la gracia y la fe. Eso va a ser un tema más adelante. Pero escuche, a esta experiencia y entender que se es justificado por medio de la fe, Martín Lutero lo llamó nacer de nuevo. Él dijo: he nacido de nuevo. Él comenzó a acuñar esa expresión después de que esa expresión, obviamente desde Juan 3, cuando Jesús se la dijo a Nicodemo, por toda la Edad Media se había perdido qué era eso de nacer de nuevo. Así que, hermanos, Martín Lutero fue declarado hereje, fue declarado en rebeldía directa contra el Papa. Los historiadores dicen, hermanos, que León X, el Papa en turno en el tiempo de la Reforma en 1517, ha sido entre los 10 papas de los 265 que Roma ha tenido en toda su historia. León X está entre los papas más perversos de la historia. Cuando él tomó el pontificado, hacía grandes banquetes, él despilfarró todo el dinero que Roma tenía ahorrado en grandes fiestas. Los historiadores dicen que cuando tenía 2 años de ser papa, se había acabado todo el dinero de Roma. Hacía grandes fiestas, derrochaba lujo y exuberancia. Entonces tuvo una genial idea: ¿cómo recupero este dinero?
que se ha perdido. Y de ahí salió el tema de las indulgencias, vender perdones a las personas para que por medio de esos perdones colectemos el dinero que se necesita para construir la Basílica de San Pedro, que por cierto no tiene ninguna connotación espiritual. O sea, León X, cuando él se propuso construir la Basílica de San Pedro, no dijo, hagamos una casa para el Señor, para leer la Biblia y orar y que todos busquemos a Dios y seamos santificados. No, fue una cuestión de orgullo. Lo que él quería crear era un ícono a nivel mundial que representara a la religión católica. No, la connotación no era espiritual, la connotación era una cuestión de logro, de ego, de querer él lograr pasar a la historia al ser el Papa que promulgó la construcción de esta edificación, hermano. Está considerada una maravilla del mundo moderno, la Basílica de San Pedro. Ahí trabajaron genios como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci en ese lugar, ¿sí? Que son contemporáneos de Martín Lutero. Más adelante voy a mencionar un poquito acerca de eso. ¿Ok? Bueno, ahí les va. Cuando Martín Lutero, hermano, clava las 95 tesis contra las indulgencias en la puerta de la capilla de Wittenberg el 31 de octubre de 1517, él no cree que está a punto de reformar la iglesia. De hecho, los historiadores dicen que las tesis las escribe en latín, un idioma que el pueblo no entendía. Lutero lo que estaba mandando un mensaje directo era más al clero, no era tanto de crear una revuelta a nivel pueblo, sino llamando al clero a un debate. ¿Por qué están permitiendo todo esto? Pero lo que Martín Lutero no contaba era que sus estudiantes, que sabían latín, leyeron las indulgencias y entonces las tradujeron al alemán, y con el uso de la imprenta se regó por toda Alemania. Y entonces él no tenía la intención de crear una guerra con Roma, pero sin querer Dios usó eso y se hizo una guerra contra Roma, porque ahora Roma tomó eso como una agresión. Lo que él estaba llamando era tratar de llamar a un debate. Inmediatamente entró la orden de los dominicos, que eran a quien el Papa les había encargado la Inquisición, y acusaron a Lutero de herejía. Y en 1520 León X le mandó una bula papal, que es un escrito que el Papa hacía y lo sellaba y significaba que era una autoridad, que era algo que llevaba la autoridad del Papa, que en latín se llamó Exsurge Domine, significa levántate Señor. Y por medio de esa bula papal estaba diciéndole al Señor, pelea contra Lutero. Señor, mira a Lutero que se ha levantado contra tu iglesia. Levántate Señor y frena a Lutero. Pero era al contrario, el Señor estaba con Lutero. ¿Sabe qué hizo Lutero? Tomó la bula papal, la quemó delante de algunos ciudadanos de su aldea y delante de algunos estudiantes y dijo, esta es una bula del anticristo. Y desde ese momento se rompió para siempre la relación de Lutero con Roma. Fue llamado a un evento que se le llamó la Dieta de Worms. Él creyó que lo estaban llamando a debatir. O sea, ven Lutero y debatamos lo que tú dices, pero no lo llamaron para eso. Lo llamaron para hacerle dos preguntas. En una mesa pusieron todos sus libros. Él había escrito mucho. La imprenta ya existía. Se habían reproducido sus libros. Y cuando él llegó a la reunión y él dijo, bueno, ahorita con la palabra yo voy a comenzar a debatir y hacerles ver que están mal con la palabra, lo callaron. No te llamamos a debatir, solamente te vamos a hacer dos preguntas. ¿Son todos estos libros tuyos? Sí. Segunda pregunta, ¿te retractas de lo que en ellos afirmas? Y en esos libros él afirmaba cosas que iban completamente contra la religión católica, contra el Papa, contra la sucesión apostólica, contra la indulgencia y contra otras doctrinas. Y Lutero se quedó callado y dijo, necesito un día para pensarlo. Cualquiera diría, Lutero tuvo miedo. Pues Lutero era humano. Estaba frente al poder más grande de la tierra. Al siguiente día se presentó delante de ellos y les dijo, a menos que yo sea convencido por la Escritura de que una de las cosas que yo declaro en estos libros está mal, no me retractaré. Porque mi conciencia está cautiva a la palabra y yo no puedo ir contra mi conciencia. Y exclamó la última frase, que Dios me ayude. O sea, él dijo, estos libros yo los escribí, lo que está escrito en ellos están basados en la palabra
y yo doy mi vida por lo que la palabra dice. De ese calibre era Martín Lutero, hermanos. No como muchos hoy, que el cristianismo está bien comprometido, un evangelio vano, un evangelio de pura prosperidad, un evangelio, hermano, de puros, que la gente lo único que quiere es recibir de Dios. Ya Dios es el sirviente de muchos. No, estos hombres, hermano, eran gente de un grueso calibre, que estaban dispuestos a sellar con su sangre lo que ellos creían acerca de la palabra del Señor. ¿Era perfecto Lutero? Claro que no. Era un humano, tenía muchos defectos, algunos lo acusan de antisemitismo, entre algunas otras cosas. Algunos dicen que más bien estaba loco porque cuando envejeció se volvió muy malhumorado y ¿verdad? Era una persona muy tosca en su forma de ser. Era humano, pero Dios lo usó de una forma tremenda. Cuando salió de la dieta de Worms, el propósito de Roma era secuestrarlo y matarlo, pero había un amigo de él que se llamaba Federico el Sabio. Él sabía que había ese complot contra Lutero, se les adelantó, lo secuestró él primero, lo llevó a un castillo donde Lutero estuvo 10 meses y en esos 10 meses le sirvió de retiro espiritual, tradujo el Nuevo Testamento al alemán y 12 años más tarde tradujo el Antiguo Testamento. Al final, escuche cómo murió Lutero. Lutero murió en una escena un poco trágica. Lutero muere, hermano, padeciendo de muchas enfermedades, jaquecas, zumbidos en el oído, dolores renales, deprimido, porque cuando Lutero muere, hermanos, en 1537, en 1517, unos años antes, el papado se vino abajo con la reforma, al punto de que León X murió. Y el que iba a suceder a León X, que era un primo de él, porque todo era entre familia, tuvo que huir de Roma, porque la reforma protestante había creado una revuelta tan grande entre los ciudadanos que se le perdió el respeto al Papa y a Roma. El primo de León X estuvo encerrado en un castillo por varios meses hasta que pudo escaparse. Dice que mandó fundir todas sus joyas, sus anillos, usted sabe cómo se visten los papas, ¿no? Los fundió, los puso en un maletín, consiguió unos harapos, se disfrazó como un pobre, como un mendigo, y de esa forma pudo escapar de Roma porque Roma estaba sitiada. En esos entonces era una victoria para el protestantismo y para la reforma. Pero unos años más tarde, cuando Lutero está avanzado en años y viejo y enfermo y malhumorado y deprimido, el papado toma más fuerza que nunca. Y eso le trae una profunda depresión a Lutero. Porque él dice, bueno, todo lo que hicimos, ¿dónde quedó? La lucha que se dio, ahora el papado toma más fuerza. Lutero llegó a su final y muere. Muere triste, muere deprimido. Las herejías contra las que él había luchado vuelven a tomar fuerza. Pero ¿qué cree? Dios usó la muerte de Lutero para iniciar el más grande movimiento protestante. Tras su muerte se levantan hombres como Calvino, como Zwingli, que sientan la doctrina de la reforma y se definen entonces los primeros grupos cristianos. Escuche quiénes fueron los primeros grupos cristianos. Cuando hablamos de denominaciones, a veces ignoramos la historia de las denominaciones o la historia de los movimientos cristianos, pero en la Edad Media, hermano, en el siglo XVI, los primeros movimientos cristianos fueron los luteranos, los calvinistas, los presbiterianos, los anglicanos, los anabaptistas. Fueron los primeros grupos cristianos que salieron como producto de la reforma, ¿no? Ahorita en estos días, hermano, hay una especie como de fijación con el pentecostalismo. El pentecostalismo es una denominación nueva, apenas tiene 100 años. 1905 nació en Azusa Street. Pero estos movimientos, hermano, de antaño, que de alguna forma Dios usó, ¿verdad? Ninguno de estos movimientos es perfecto. Tienen algunos errores todavía. De hecho, se tuvo que hacer algo que después se llamó la segunda reforma. Es decir, los que ya están reformados, ahora hay que quitarle unas cositas que todavía tienen mal. Pero bueno, ya voy cerrando. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Por qué estamos hablando de esto? Pastor, esto es un tema religioso que a mí no me afecta, que a mí no me beneficia en nada. Usted está equivocado. Sin el movimiento de reforma, usted no estuviera aquí ahorita. Quizás alguno de ustedes ahorita estuviera frente a una imagen rezando 1000 rosarios para limpiar sus deudas ante Dios. O alguno de ustedes ahorita quizás llevaría encima un ídolo como de 100 kilos con unas veladoras en su mano. Ahora, todo eso todavía existe, ¿no? Pero sin el movimiento protestante todos estaríamos conminados solo a eso.
No habría la opción de ser protestante, de ser cristiano, de saber que la salvación es por la gracia de Dios mediante la fe. Entonces, si entiende la importancia de la reforma, hermano, usted no sería cristiano, no sería conocedor de la verdad si la reforma no se hubiera dado. Pero aparte de eso, hermanos, la reforma no solo fue un movimiento religioso. No cometa ese error de creer que la reforma fue un movimiento religioso. No, la reforma benefició al mundo en todos los sentidos, en la política, en la educación, en el arte, en todo lo general. La reforma, hermano, tuvo una característica bien bonita, coincidió con lo que se conoce históricamente como el Renacimiento. El Renacimiento es la etapa de la historia del mundo cuando el mundo vuelve a las artes, a la ciencia, a la lectura, porque en la Edad Media se le conoce que como oscurantismo, una edad de ignorancia, donde no hubo inventos, no hubo avances, casi nadie sabía leer en el pueblo. Pero la reforma coincidió, hermanos, con el Renacimiento. Los reformadores comenzaron a decirle a la gente, no solamente en la iglesia se puede agradar a Dios, porque en la Edad Media la iglesia le transmitió a la gente el pensamiento de decir, la única forma de hacer la voluntad de Dios es si eres clérigo o si haces algo para la iglesia. Los reformadores dijeron, no, cualquier cosa que tú hagas, si estás sembrando tu cosecha, cuidando tus animales, estudiando alguna carrera, todo lo que tú hagas, hazlo para la gloria de Dios. Y eso hizo que viniera una excelencia tremenda en el mundo. Se cuenta por ahí que un escultor estaba esculpiendo una gran cabeza y la parte de arriba no había quedado muy bien. Y algunos discípulos le dijeron, eso nadie lo va a ver. Y él dijo, pero Dios que está arriba sí lo va a ver. Arréglenlo, háganlo bien, hagamos todo para Dios. Ese pensamiento, hermanos, de hacer todo para la gloria de Dios, que fue impulsado por la reforma, transformó al mundo. Se comenzaron a dar cuenta que en lo secular también se pueden hacer cosas para la gloria de Dios, estudiar para la gloria de Dios, ser médico para la gloria de Dios, ser abogado para la gloria de Dios. Y entonces el mundo tuvo, hermanos, un desarrollo tremendo. La reforma transformó al mundo. Le voy a mencionar 3 hombres importantes contemporáneos de Lutero, a nivel histórico o a nivel artístico, y ninguno de ellos hizo lo que Lutero hizo. Mire, Lutero fue contemporáneo, hermanos, de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón y Lutero fueron contemporáneos. Lutero nació en 1483 y Cristóbal Colón descubrió América en 1492. Que por cierto, mañana por eso no hay clases, ¿no? Por el Columbus Day. Son contemporáneos. Cuando Cristóbal Colón está descubriendo América, Martín Lutero tiene 9 años de edad. Pero ¿sabe qué? Cristóbal Colón solamente hizo eso. Y Martín Lutero, hermano, de alguna forma revolucionó al mundo en todos los sentidos. ¿Quién más era contemporáneo de Lutero? Leonardo da Vinci y Miguel Ángel eran contemporáneos de él. Pero transformaron al mundo. Bueno, son considerados unos genios el día de hoy, pero hasta ahí llegó. Sus esculturas, sus cuadros, la capilla Sixtina que pintó Miguel Ángel y que ahí está. Pero Lutero, hermano, tiene millones y millones de personas que gracias a lo que él hizo hoy son cristianos. La reforma trajo luz. De hecho, se acuñó una frase para referirse a la reforma, que es una frase latina que dice post tenebras lux, después de las tinieblas, luz. La reforma trajo luz al mundo. Mire todas las obras filantrópicas que son producto de la reforma y del amor a la palabra. Movimientos contra la esclavitud, es producto del amor a la palabra. ¿Y de dónde vino el amor a la palabra? La reforma. La lucha por los derechos de la mujer, la protección de los niños, el cuidado por los enfermos, la lucha contra la prostitución y los vicios, acción contra la pobreza. Las primeras universidades en todo el mundo fueron creadas por cristianos. ¿Gracias a qué? Gracias a que hubo una reforma. Creación de hospitales, y la misma Cruz Roja, que es una organización a nivel mundial, es producto de la reforma, porque la reforma volvió a la gente a la palabra, y la palabra hizo que el mundo se desarrollara y saliera de las tinieblas en las cuales estaba. Por último, con esto termino, hermanos, 3 aspectos espirituales o beneficios espirituales de la reforma. Número 1, la reforma rescató a la iglesia, hermano, de la iglesia misma. La iglesia de Roma había secuestrado a la iglesia de Cristo. ¿Por qué?
Porque Roma se volvió una cuestión política. Roma estaba al servicio del imperio, al servicio del emperador. Ya no les importaba agradar a Dios, les importaba que todo lo que hicieran beneficiara al imperio. La reforma salva a la iglesia de Cristo de las garras de la iglesia de Roma. A través de la reforma protestante, el mundo vuelve a la palabra. ¿Sabe qué? Yo creo que soberanamente Dios alineó la invención de la imprenta, ¿verdad?, con la reforma, porque la imprenta tuvo mucho que ver para la reforma. El primer libro que se imprimió fue ¿qué? La Biblia. La imprenta, hermano, en el siglo XVI fue lo que hoy es el internet, más o menos. El día de hoy está habiendo una nueva reforma gracias al internet. Mucha gente está saliendo de la ignorancia. Se meten a YouTube, comienzan a ver prédicas y se comienzan a dar cuenta que hay predicadores que predican mensajes muy raros, muy extraños, no apegados en la Biblia, y que hay otros predicadores que citan la Biblia, explican la Biblia, enseñan la Biblia. Y ¿sabe qué? Hoy más que nunca, hermano, hay un movimiento, hermano, exagerado de cristianos saliendo de iglesias de la prosperidad y de todos esos movimientos extraños y volviéndose a la doctrina del Señor. Es más, yo aquí me imagino que hay alguno. No sé si alguien puede levantar la mano que diga: salí de una iglesia de mala doctrina. Allá hay unas manos, mire, ¿sí? Que hay más, ¿sí? Y son gente que era cristiana de años, pero que están abriendo los ojos. ¿Ok? Entonces fue algo bien hermoso que Dios permitiera, ¿verdad?, que soberanamente se alineara el renacimiento, el invento de la imprenta, la reforma y todo eso para que el mundo fuera transformado. Y por último, hermanos, se volvió a entender que la salvación es por gracia mediante la fe. Eso es todo. La salvación es una cuestión de gracia. No hay nada que tú puedas hacer para ser salvo. Nada, absolutamente nada. Puedes rezar 1,000,000 de rosarios, irte de rodillas 10 kilómetros, quemar 1000 velas, rezarle 1000 horas a un ídolo. Eso no sirve absolutamente de nada. La salvación es algo del Señor, es por gracia mediante la fe en Jesucristo. ¿Por qué es importante recordar esto? Es importante porque los seres humanos tenemos un problema: olvidamos fácilmente y fácilmente volvemos a repetir los mismos errores. Por eso es importante que recordemos de dónde salió la iglesia, para que no nos apartemos del verdadero evangelio, del evangelio de la gracia. El evangelio, hermano, donde el tema más importante de la Biblia no es que seas rico o que seas sano. No, esos son temas secundarios. El tema más importante de la Biblia es la salvación de las almas. ¿Por medio de qué? De un arrepentimiento genuino, de una fe genuina puesta en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Ese es el tema del evangelio. Y es necesario entonces que nosotros salgamos, hermano, de un evangelio corrupto. Yo estoy convencido de que hoy día, hermano, se necesita otra reforma en la iglesia evangélica protestante. La iglesia se ha desviado muchísimo en 500 años de la reforma original. Vamos a orar.